La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Último día laborable, para algunos no, pero bueno, en este caso yo pienso que es el último día laborable, hoy viernes 19 de febrero del año 2021. Yo no sé si se ha puesto usted a pensar o se ha detenido a pensar un poco en la situación general que priva en el país. Si es usted de las personas que tiene que trabajar, como comúnmente se dice, de sol a sol, y vive dedicado a intentar obtener un ingreso, por pequeño que éste fuere, para llevar a su familia algo que comer, es evidente que la situación del país, pues no voy a decir que le pasa de noche, pero en términos generales usted está concentrado en la sobrevivencia. Sin embargo, la estructura demográfica del país tiene un sector muy importante, lo que llamaríamos genéricamente la clase media. Ese sector que ha adquirido cierto nivel de educación, educativo, llegado a la universidad, en algunos casos, no pocos, obtenido un grado, una maestría, un doctorado, y se desempeña buena parte de ellos en el sector público, sea en la parte académica o dando clases, siendo maestros, o también en centros de investigación. Por otra parte, algunos integrantes, también no pocos de este segmento, tienen posiciones relevantes en empresas privadas, también están en los niveles de dirección medios o bajos, pero de una u otra manera son esos millones de mexicanos que integran la clase media, y repito, siempre de una manera muy general, ya que es muy difícil, al menos para mí, definir con precisión qué es la clase media o cuáles son los requisitos que convencieren a todos de ser considerado o para ser considerado un clase mediero. Este último segmento es el que presta atención a la situación que los rodea, la parte política, las decisiones económicas, aquellas cosas que afectan su ingreso, que afectan también la educación de los suyos, de hijos chicos o niños, jóvenes, y ya para entrar a la edad adulta, que estén en la universidad, 21, 22 años, pero siguen siendo lo que coloquialmente llamamos hijos de familia. ¿Qué piensan los integrantes de ese sector? ¿Cuál es su opinión frente a lo que estamos enfrentando y padeciendo, agregaría? ¿Ven con tranquilidad lo que sucede hoy en México? ¿Están completamente convencidos que la ruta que ha decidido recorrer este gobierno es la correcta? ¿Le produce esa sensación tan importante de seguridad en el futuro lo que ve hoy, y en algunos casos, no pocos, padece? Si usted es de aquellos que viven en entidades federativas como, no sé, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, o cualquiera de las entidades donde la violencia por los enfrentamientos entre grupos de delincuentes, o también los enfrentamientos de algunos de estos con la autoridad, con las Fuerzas Armadas, etc. Si usted vive en una de esas entidades, ¿cómo ve ya no el futuro? ¿Cómo ve la situación actual? ¿Y cuáles piensa usted serían las causas de esa situación? Por supuesto, no pretendo plantear o pensar en modo alguno que esta situación de violencia es privativa nada más de este gobierno. Lejos estoy de eso. El problema de la violencia
provocada por actividades como la delincuencia, trata de personas, extorsión, derecho de piso, etcétera, etcétera, es algo que nos viene desde hace varios años. La realidad hoy, propongo que la tomemos como resultado de un largo proceso de impunidad, de corrupción, de colusión entre personas que se dedican a actividades fuera de la ley y funcionarios o empleados del gobierno, también integrantes de las fuerzas del orden y del desorden o de las fuerzas armadas, etcétera, que obtienen beneficios como consecuencia de dejar operar a estas bandas. Con todo eso, con ese panorama, repito la pregunta: ¿cómo ve usted, clase mediero, al cual incluyo ahí de manera un tanto forzada, cómo ve usted el panorama hoy en México? No me estoy metiendo con las cuestiones de la pandemia, la vacuna, si no vacuna. Me estoy yendo a problemas que tienen que ver más con lo estructural. Impedimentos o retrasos burocráticos para crear empresas, para abrir empresas, la exacción que las empresas sufren producto de una burocracia corrupta hasta el tuétano, que tiene que rendir cuenta en términos de ingresos o de darles una parte de lo que ellos exigen a los agentes económicos privados. Y repito la pregunta: ¿cómo ve usted la situación de México hoy? Y si se atreve usted a ir un poco más allá, ¿cómo ve la situación para los próximos 12, 18 o 24 meses? ¿Le parece aceptable? ¿Le parece ese ambiente sano para poder desarrollar una familia? ¿Para poder aspirar a un mejor futuro que las generaciones anteriores? Y en todo esto surge la parte totalmente política. Hoy, una de las discusiones que se da ahí es el problema de la nominación por parte de Morena de alguien que tiene mala fama pública, para no meternos en la cuestión de los presuntos delitos cometidos. También hay una discusión que, si bien no es muy abierta, pero entre los especialistas y enterados es una discusión importante. ¿Debe el presidente de la República abstenerse de opinar en temas, para ponerlo fácil, puramente electorales, generando con esto quizá una influencia o una presión indebida en el ambiente electoral? ¿Le parecen estos dos temas de cierta importancia para usted o de gran relevancia? A esto podría yo agregarle más y más temas, pero al final me quedaría con la pregunta que he hecho en repetidas ocasiones en este comentario: ¿cómo ve usted la situación de este país hoy y para los próximos 12, 18 o 24 meses? ¿Piensa que nuestro país, con este gobierno al frente, será capaz de llevarnos a puerto seguro? ¿Son merecedores hoy ese gobernante y sus funcionarios de la confianza total en la gobernación que están llevando a cabo, si a ese conjunto de decisiones se le pudiera llamar gobernación, para llegar, repito, a puerto seguro? De no considerarlo así y de pensar lo contrario, que vamos por el rumbo equivocado, con las decisiones equivocadas y con las personas equivocadas al frente del gobierno, ¿qué estaría dispuesto usted a hacer? ¿Hablarlo? ¿Decirlo públicamente en reuniones de amigos, de colegas, en la familia? ¿Se atrevería usted a decir: esto está mal, este gobierno ha tomado decisiones equivocadas? O quizá ir más allá y decir: este gobierno no tiene la menor idea
de lo que es conducir un país como este ahora? Fuere lo que fuere y fuere la actitud que fuere que usted adoptare, la verdad es que México está hoy enfrentando un grave problema. ¿Y cuál es ese problema? Mi opinión, más que la impericia para la gobernación de los que gobiernan, por ponerlo entre comillas, está algo que es peor: el silencio cómplice de millones y millones de mexicanos. Los que hablan, muy pocos, se atreven a argumentar de por qué las cosas van mal. Pero en contra de ellos hay un ejército numerosísimo, donde el único argumento ofrecido son los insultos, las vulgaridades y expresiones procaces que rayan casi en lo escatológico. ¿Piensa usted que así es como México va a salir adelante? ¿Le parece a usted correcta esa actitud de millones y millones de mexicanos que gozan insultando, ofendiendo a los que no conocen, simple y sencillamente porque no alaban a aquel al que usted alaba? ¿Qué suerte tan triste tienen los países donde una buena parte de la sociedad así actúa? Hoy México, el mayor peligro que enfrenta, repito, es el silencio cómplice y cobarde, agregaría, de decenas de millones de mexicanos. Y contra ese silencio cómplice y cobarde, no hay defensa que valga. ¿Se les puede obligar a opinar? De ninguna manera. Así no funcionan las democracias. En fin, le pediría que pensare en el tema. Y si se atreve usted, ante lo que ve, a hablar, a criticar o a alabar incluso, me daría mucho gusto. Muchas gracias y lo espero mañana en la sabatina y pasado mañana en la dominical.